Bueno, seguimos. Bueno, dijimos que la velocidad entonces es un cambio de la posición o un desplazamiento, que es básicamente lo mismo, en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, la velocidad se va a calcular como el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Sí? Porque fíjense, si el tiempo se mantiene igual y yo quiero que aumente la velocidad, tiene que aumentar la distancia. ¿Por qué? Porque si yo puedo recorrer esta distancia en un tiempo, pero puedo recorrer más distancia en el mismo tiempo, entonces la velocidad tiene que ser mayor. Entonces se dice que el desplazamiento, sí, se aumenta el desplazamiento, aumenta también la velocidad. Entonces la velocidad y el desplazamiento son directamente proporcionales. Ahora, si yo mantengo la distancia igual en ambas situaciones, pero supónganse que en esta lo recorro en un tiempo determinado y en esta tardo mucho más tiempo, ¿sí? Supónganse que en esta tardo 5 segundos y en esta 20 segundos. ¿En cuál hice más rápido? Claro, en la primera porque tardé menos, ¿sí? Entonces, si aumenta el tiempo, la velocidad tiene que disminuir. Entonces la velocidad y el tiempo son variables inversamente proporcionales. Por eso mismo, el tiempo está dividiendo, ¿sí? Y el desplazamiento multiplicando o en el numerador, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de velocidad, pero es la fórmula de velocidad media, ¿sí? Esa M es de velocidad media. ¿Por qué velocidad media? Claro, porque yo, por ejemplo, supónganse el ejemplo más clásico, agarro y me voy a Mar del Plata. Si ahora no se puede, nos tenemos que quedar en casa, chicos. Pero imagínense, alguna vez supongo que habrán ido, o no hace falta a Mar del Plata, ¿no? Pero a cualquier lado. Se iban en auto y, bueno, no siempre van a la misma velocidad. Es decir, hay lugares que frenan, hay lugares que van más rápido, hay lugares que van más lento, ¿sí? Entonces, si yo veo toda la distancia recorrida en el tiempo que tardé, por ejemplo, de acá a Mar del Plata son 450 kilómetros más o menos, si no me equivoco, y supónganse que tardan 5 horas, bueno, yo hago la cuenta, llevo una velocidad, pero esa no es la velocidad con la que fui todo el camino, ¿sí? Esa es la velocidad media, sería como el promedio de las velocidades. Bueno, la velocidad media siempre se calcula como la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿sí? ¿En qué unidad se mide la velocidad? Bueno, las unidades siempre se miden con respecto a lo que se miden las otras variables de su fórmula, ¿sí? Estos corchetes significan se mide en, ¿ok? Entonces la velocidad se mide en, bueno, se mide en lo que se mide el desplazamiento sobre lo que se mide el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿en qué se mide el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento se puede medir en metros, centímetros, pies, pero en el sistema internacional la unidad de longitud o de desplazamiento es el metro. ¿Y en qué se mide el tiempo? Bueno, el tiempo se puede medir en horas, minutos, segundos, en el sistema internacional segundos. O sea que la velocidad en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Obviamente también se puede medir en kilómetros por hora, ¿sí? O kilómetros por segundo, pero en el sistema internacional es en metros por segundo, que es la unidad más usada al menos para la física. Cotidianamente usamos más el kilómetros por hora, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la fórmula de la velocidad media y en la unidad en la que se mide. El otro tipo de velocidad es la velocidad instantánea, que me dice la velocidad en cada punto del recorrido, pero esa ya es más difícil de calcular. Así que por ahora nos vamos a quedar en movimientos. No es que vamos a calcular la velocidad media, sino que nos vamos a quedar en movimientos donde la velocidad es constante. A ese tipo de movimientos se los llama
movimientos rectilíneos uniformes. O muchas veces se lo abrevia con la sigla MRU, ¿sí? El movimiento rectilíneo es rectilíneo porque es siempre en una línea recta, ¿sí? Siempre se va a mover sobre una línea recta, ¿sí? Que nosotros lo vamos a llamar eje X. Positivo, ¿no? El positivo es para allá, el negativo sería para ese lado. O también, ¿sí? Si es una línea recta, pero es vertical, por ejemplo cuando un objeto cae, entonces también es rectilíneo, porque sigue siendo una recta, pero solamente que al eje lo llamamos Y, ¿de acuerdo? Y el positivo lo ponemos hacia arriba. Entonces, si es un movimiento rectilíneo, por ejemplo horizontal o vertical, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo. Lo dije 2 veces, pero bueno, se entiende, ¿no? Si hablamos de un movimiento rectilíneo, estamos hablando de un movimiento sobre una línea recta, ¿sí? No hay curvas. Por ejemplo, si un coche dobla en una ruta, ya está haciendo esta trayectoria, ¿sí? Bueno, ya no sería un movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo tiene que ser un movimiento que sigue la línea recta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es uniforme el movimiento rectilíneo? Bueno, uniforme significa que la velocidad no cambia, ¿sí? La velocidad es siempre la misma. Es decir, si yo tengo un auto, ¿sí? Que se lo suele llamar móvil en física, y en este punto tiene una cierta velocidad hacia allá, ¿sí? Imagínense que es de 2 metros por segundo. Entonces, ¿no? Acá supónganse que estoy en la posición x igual a 0 y en el tiempo igual a 0, por poner un ejemplo. Sí, más adelante, bueno, el mismo coche, si sigue manteniendo esa velocidad uniforme, ¿sí? Va a seguir con la misma velocidad, es decir, con una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? Y, bueno, ¿en qué posición va a estar? Bueno, según el tiempo que haya pasado. Fíjense que avanza 2 metros por cada segundo. Bueno, eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué significa esto de la velocidad? Bueno, la cantidad de metros que avanza por cada segundo que pasa. O, si fuese en kilómetros por hora, la cantidad de kilómetros que avanza por cada segundo que pasa. Imagínense que yo digo que pasaron 2 segundos. ¿Sí? Bueno, pero si me dice que avanza 2 metros por cada segundo, si avanzó 2 segundos va a avanzar 4 metros. ¿Sí? Primero 2 metros en un segundo y 2 metros más en el otro segundo. Entonces acá va a estar en la posición 4 metros. ¿Sí? Entonces, movimiento rectilíneo porque es sobre una recta, uniforme porque siempre viaja a la misma velocidad. Bueno, algunas cosas para aclarar que tal vez pueden llegar a preguntarse. ¿La velocidad puede ser negativa? Sí. Si la velocidad, ya lo había dicho antes, ¿no? Pero lo repito. Si la velocidad va hacia allá, por ejemplo, si yo tengo una velocidad, este móvil en vez de moverse hacia el positivo, se mueve hacia el negativo, entonces la velocidad va a ser negativa. Supónganse que acá la velocidad es de menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Cuando va en contra del positivo, la velocidad es negativa. ¿La posición puede ser negativa? Sí, claro. Si el móvil está en la posición 0 y se mueve hacia allá, en algún momento va a llegar a la posición menos 3 metros, supónganse. ¿Sí? Si viaja un segundo a la misma velocidad que había escrito en verde. ¿De acuerdo? ¿Y el tiempo puede ser negativo? Bueno, eso ya sería un no. Yo empiezo a analizar movimiento en el tiempo 0. ¿Sí? Acá empiezo a analizar el movimiento. Lo que pasó antes no me interesa. Entonces yo no puedo viajar al pasado. ¿Sí? Yo el cronómetro lo empiezo a marcar en el tiempo 0 y a partir de ahí se analiza el movimiento. Es decir, si en algún caso el tiempo le da negativo, entonces algo
mal estará pasando. ¿De acuerdo? Bueno, y otra cosa importante para aclarar es que como la velocidad es siempre la misma, entonces la velocidad en este movimiento es igual a la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media vale para cualquier recorrido, ¿sí? Yo me voy a Mar del Plata, tengo distintas velocidades, bueno, pero calculo la velocidad media con la distancia recorrida entre el tiempo que tardé. En el MRU, como siempre va a la misma velocidad, entonces es lo mismo calcular la velocidad que la velocidad media, siempre y cuando la velocidad se mantenga siempre igual. Entonces la velocidad se va a calcular como distancia recorrida sobre el tiempo, ¿sí? En el MRU. Bueno, y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo dice: una abeja vuela en línea recta durante 30 segundos a velocidad constante. Si recorre 450 metros, ¿cuál fue su velocidad? Bueno, simplemente, como es velocidad constante, estamos hablando de un MRU, ¿sí? Ya que también dice que vuela en línea recta. Entonces, para saber su velocidad necesitamos distancia y tiempo, ¿sí? Lo que se suele hacer para que todo quede un poco más prolijo es anotar cuáles son los datos. Esto, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen, pero para los que les cuesta más, está bueno hacerlo. Entonces, en los ejercicios de velocidad tenemos cuál es la velocidad, cuál es la distancia recorrida y cuál es el tiempo. ¿Sí? Bueno, la velocidad es lo que nos pregunta, así que esto no lo sabemos. La distancia recorrida, bueno, es lo que recorre. Si recorre 450 metros, entonces la distancia recorrida sería 450 metros. Y el tiempo dice que vuela durante 30 segundos, así que el tiempo es de 30 segundos. Ahora agarramos estos datos y los reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Ya vamos a ver fórmulas un poco más complicadas donde está bueno hacer esto, ¿sí? Entonces la velocidad va a ser igual a 450 metros, que es la distancia recorrida, dividido 30 segundos. ¿Sí? Se hace la cuenta, 450 dividido 30, esto me da 15. Bueno, ¿15 qué? 15 y lo que sobra acá, ¿sí? En este caso sobran metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de la abeja es de 15 metros por segundo.